Los relámpagos de agosto parte 3 capítulo 7. Esto, como ya he dicho, ocurrió en enero y febrero de 1929. En marzo y previa convocatoria de Pérez H comenzó la lucha electoral. El primer bombazo fue la publicación del testamento político de González, hasta después se descubrió que era apócrifo, que llevó a mis antiguos compañeros y entonces enemigos, a una muy buena situación, especialmente a Juan Valdivia. El texto de este documento no viene al caso, pero sus consecuencias fueron las siguientes. Juan Valdivia renunció al Ministerio de Gobernación y la Cámara lo habilitó especialmente como candidato a la presidencia de la República. Artajo regresó a la zona militar de Sonora, Trenza a la de Tamaulipas, Canalejo fue nombrado comandante de la plaza de Monterrey y el Camaleón pasó a Irapuato con el cargo de jefe de operaciones. Como quien dice, eran dueños del norte del país y de los ferrocarriles. Para apoyar la candidatura de Juan Valdivia, se formaron dos partidos. El PRI, Partido Reivindicador de los Ideales Revolucionarios, presidido por el Gordo Artajo, y el PIPR, Partido de Intelectuales Indefensos pero Revolucionarios, presidido por el famoso escritor y licenciado, y también general de división, Giovanni Pitorelli, que a pesar de su nombre, era mexicano por los cuatro costados. Así estaban las cosas. Yo no pensaba participar en la lucha política, porque después de todo, ya bastantes dificultades había tenido en los últimos meses. Pero en esos días recibí una circular, que me haría cambiar mi decisión. Decía así: preséntese en esta capital para participar en la reunión de jefes de zona militar, que se llevará a cabo los días, aquí decía la fecha, con objeto de fijar las directivas de las operaciones militares durante las próximas elecciones. Estaba firmada por Vidal Sánchez. Hice por enésima vez el viaje a la capital de la República, sin darme cuenta de que, como todos los anteriores, sería otro paso en mi acelerada trayectoria hacia la catástrofe. Al llegar a la estación Colonia me di cuenta, con no poca sorpresa, de que Artajo y Germán Trenza estaban esperándome en el andén. Aunque por un momento pretendí no reconocerlos, ellos abrieron los brazos y entonces comprendí que el compañerismo puede más que ninguna de las bajas pasiones que se agitan en el pecho de los militares. Nos abrazamos efusivamente, completamente reconciliados. El asistente de Artajo se encargó de llevar mi equipaje al Hotel Cosmopolita y nosotros abordamos el Packard de Trenza y nos dirigimos a la ópera, la cantina que así se llama para cambiar impresiones, dijeron ellos. Debí habérmelo esperado. Vieira era una zona militar lo bastante importante como para que yo me volviera un partidario apetitoso. Querían que yo entrara en el PRI. Pero Juan Valdivia no es un personaje popular, les dije. Precisamente por eso necesita el apoyo del ejército, me contestaron. Con mucha razón. El único otro candidato que se perfilaba era don Gregorio Meléndez, un ingeniero. Un ingeniero nunca ganará unas elecciones en México, me dijo Trenza. Acuérdate de lo que pasó con Bonilla. Todos sabemos lo que pasó con Bonilla. Por eso acepté. Cuenten conmigo, les dije. Nos abrazamos para sellar el pacto. Pero yo no estaba borracho, como insinuó Artajo en sus memorias. La función del Instituto Armado consiste en velar por el cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos, y en garantizar la libre expresión de la misma, nos dijo Vidal Sánchez muy serio, en la reunión famosa, contradiciendo todo lo que me había dicho de quien quiere elecciones libres. Y todo eso. Es por esto que desde ahora queda terminantemente prohibido a todos los militares con mando de fuerzas, el pertenecer a cualquier partido político. Todos nos quedamos callados. Estábamos en una mesa larga y él en la cabecera. Nadie se atrevía a expresar sus opiniones delante de otros 30 colegas. Esto que estoy diciendo no es una orden, siempre era lo mismo. Decía queda terminantemente prohibido, y después no es una orden, sino vía consulta. ¿Puedo contar con la colaboración de ustedes? Todos contestamos que sí, por supuesto. Después nos fuimos a casa de Juan Valdivia, para ver cómo le dábamos la vuelta a nuestra promesa. Más valía perder el prestigio del partido que las jefaturas de zona. La solución era muy fácil. Bastaba con nombrar presidente del PRI al elocuente Horacio Flores, un diputadillo, y nosotros concretarnos a apoyarlo de trasmano. De esta manera, el partido contaría, en apariencia, con dos oradores admirables, Horacio y Juan Valdivia, y en la realidad, con 20.000 hombres perfectamente armados y equipados. En la conversación, Juan Valdivia me prometió el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Artajo se quedaría en Guerra y Marina, y Trenza en Gobernación. Después de tan trascendentales conclusiones, regresé a Vieira lleno de optimismo.
Organizamos una delegación del partido por medio de Filemón Gutiérrez, que era un muchacho muy hábil, hijo de don Ramón, por cierto, y con los fondos proporcionados por un rico hacendado que le tenía ganas a la gubernatura del estado, hicimos una gigantesca manifestación para celebrar la llegada de nuestro candidato, que andaba en su gira política. Juan Valdivia llegó a Vieira el 23 de abril y en la estación echó un discurso elocuentísimo, prometiéndoles a todos sus simpatizadores reforma agraria y persecución religiosa, lo que nos costó perder el apoyo del antes mencionado hacendado. El populacho, en cambio, que habíamos llevado allí con muchos trabajos, pagándoles a 2 pesos por cabeza, se mostró encantado y casi tuvimos un motín cuando Juan dijo: «Todavía quedan muchas alhóndigas por quemar». Afortunadamente, y gracias a la enérgica intervención de Zarazúa con sus fusileros, las cosas no llegaron a mayores. Lo de las alhóndigas, huelga decirlo, era una alusión a lo que sucedió en la de Granaditas en el 810. «Procura no ser tan radical en tus discursos, Juan», le dije durante el banquete que le ofreció la Unión de Cosecheros en el casino de Vieira. Y él me obedeció, comprendiendo la sensatez del consejo que yo le daba. Al final del banquete dijo otro discurso, en el que prometió créditos y seguridad en el campo, que le valió una estruendosa ovación de los allí presentes. Juan era un candidato perfecto, tenía una promesa para cada gente y nunca lo oí repetirse, ni lo vi cumplir ninguna, por cierto. En esos días, precisamente, mientras Juan andaba en el estado visitando pueblos, recibí de Guerra la notificación siguiente. Se hace del conocimiento de todos los jefes, oficiales y tropa del Ejército Nacional, que el ciudadano general de división Melitón Anguiano se hará cargo de esta dependencia, en sustitución del ciudadano general de división Vidal Sánchez, que renuncia a su cargo para dedicarse a la actividad política. La noticia fue un mazazo para mí. No solo quedaba en veremos otra vez mi puesto, porque había que renunciar, como se acostumbraba en esos casos, sino que había que contar en el campo político con un posible contrincante mucho más temible que Gregorio Meléndez. Inmediatamente me dirigí al Hotel Francés, en donde se hospedaba Juan Valdivia durante su gira por el estado. «No puede lanzar su candidatura», me dijo Juan muy perplejo, cuando le di la noticia. «Sería anticonstitucional». Yo no hallaba qué hacer. Si mandar mi renuncia, o esperar a que me la pidieran. «Deja que averigüemos cómo están las cosas», me dijo Juan, con mucha razón. «En una de esas te la aceptan y ¿qué hacemos después?». Al día siguiente llegó Horacio Flores en el tren del mediodía, con una noticia sensacional. Vidal Sánchez quería hablar con ellos dos. Juan Valdivia dio por terminada la gira, que apenas había comenzado, y regresó a México a parlamentar. Yo, que seguía sin saber qué hacer de mi renuncia, consulté telegráficamente con Germán Trenza, que me contestó en estos u otros términos semejantes: «No renuncies, déjalos que nos corran si se atreven». Seguí su consejo, porque comprendí que tenía razón. No se atrevieron a corrernos. Capítulo 8. Así estaba la situación política nacional, cuando una mañana fui a cazar liebres a la cañada del Garambulló, en compañía del capitán Benítez, que era un excelente tirador. En esas andábamos, cuando vimos a 3 de a caballo que venían del Cerro del Meco, es decir, como quien va de Vieira al Garambulló. «Uno de ellos es Trinidad», me dijo Benítez. Trinidad era mi asistente. Los otros 2 venían de civil, pero con sombrero tejano, así que debían ser militares. Cuando se acercaron vimos que eran Germán Trenza y Anastasio Rodríguez. Traían unas caras largas, pero no estaban de mal humor, así que no supe si las noticias iban a ser buenas o malas. Nos fuimos a hablar abajo de unos pirulés, lejos de Trinidad y Benítez. «Vidal quiere formar un partido único», me dijo Trenza. La noticia no me fulminó, porque no sabía yo lo que esto iba a significar. «¿Cómo es eso?», les pregunté. Me explicaron que Vidal Sánchez quería unificar a los revolucionarios y que para esto, había fundido en un solo partido al PUT, al FUT, al MUT, al POP, al MFRU, al CRPT y al SPQR, y ahora buscaba el apoyo del PRI y del PIPR. Recordé aquello que me había dicho: los revolucionarios seguimos siendo una minoría. Tenemos que unirnos. Etcétera. Etcétera. ¿Y nosotros qué ganamos?, pregunté. «La presidencia», me contestó Anastasio. «Parece que el candidato del PU será Juan Valdivia». «Si el PU se decide por Juan, Meléndez se retira», dijo Trenza. Como quien dice, Juan Valdivia ya estaba en el trono. «Tenemos las elecciones en la bolsa», dijo Anastasio. «Sí, pero entre 800, les dije yo, y tenía razón. Cuando viniera la repartición de puestos no iban a alcanzar para recompensar a un partido tan numeroso.
Por eso vinimos, me dijo Germán. Queremos saber cuál es tu opinión, para ponerle nuestras condiciones a Vidal. Tenemos un buen candidato, la campaña va bien, y además contamos con más de la mitad del ejército. Yo monté en el caballo de Trinidad y emprendimos el regreso a Vieira, dejando que aquel y Benítez lo hicieran a pie. ¿Y a mí qué me toca? Les pregunté. ¿Qué quieres? Dijo Germán. Comunicaciones, como ya habíamos quedado. Es un ministerio muy peleado, me dijo Germán. Habrá que eliminar gente, entonces, repuse. Eso mismo digo yo, dijo Trenza, con todo y que a él le habían respetado gobernación. Entonces, yo me volví a Anastasio, que como ya he dicho, era muy callado, y le pregunté. ¿Y a ti qué te tocó? Él se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, y me explicó que le habían prometido hacer todo lo posible porque saliera electo presidente municipal de Ciudad Garrulo Cueto, que era su tierra natal. Yo me indigné. ¿Cómo es posible que después de tantos años de lucha abnegada te den de recompensa la presidencia municipal de un pueblo rabón? Anastasio era el vencedor de Zapopan. Había ganado la batalla contra el tuerto, que tenía fuerzas muy superiores y ahora lo tenían relegado a segundo término, no más porque no era parlanchín. Protesta, le dije. Si no lo haces por ti, hazlo por el honor del ejército. Así lo pensaba yo. Él no me contestó nada. Caminamos un rato en silencio, al cabo del cual, dije el fruto de mis reflexiones. Este partido único no me gusta nada. A mí tampoco, dijo Trenza. Pero es demasiado grande para ir en contra de él. En esto tenía mucha razón. Entonces, se nos presentó la solución del problema con gran claridad. Si hay una aplanadora, más vale estar encima que abajo de ella. Lo único que nos queda, Lupe, me dijo Germán, que estaba pensando lo mismo que yo, es apoderarnos del famoso partido único. A todo esto, habíamos llegado a la casa estilo morisco que yo había construido en Vieira. Matilde, espejo de mujer mexicana, estaba en el portal esperándonos. Después de que ellos la saludaron con gran afecto, pasamos a mi despacho. Yo quiero ser ministro, les advertí cuando nos hubimos sentado. De lo que sea, pero ministro. Porque comprendí que este era el momento de ponerme las botas. Ahora o nunca, dije para mis adentros. Germán estaba de acuerdo conmigo en que teníamos que ser exigentes. Estuvimos discutiendo bastante rato y llegamos a las siguientes conclusiones. Para abrir boca nos dejaríamos ir sobre Vidal Sánchez, pidiéndole 3 ministerios, incluyendo el de guerra, 6 zonas militares y 8 gubernaturas. Él podía quedarse con la Cámara y el cuerpo diplomático y todas esas tonterías que tanto le interesaban, para repartirlas entre sus fantoches. Si aceptaba la petición, santo y muy bueno. En el caso contrario, es decir, en el caso de que nos regateara, nosotros podíamos transar por menos, en principio, y después llevaríamos a cabo la siguiente maniobra. Por medio de Maximiliano Cepeda, que era un individuo ruin y sin escrúpulos, desprovisto de toda virtud cívica y hasta varonil, y que, sin embargo, gozaba de un gran prestigio de luchador incansable e íntegro, pensábamos formar de trasmano un partido villano, que tendría la función de lanzar la candidatura del Chícharo Hernández, que era, como quien dice, el padre de la política obrera. Los partidos socialistas, es decir, el MFRU, el CRPT y el SPQR, se verían obligados a salir del PU para apoyarla y de esta manera, quedarían automáticamente eliminados, porque huelga decir que el Chícharo Hernández no tenía la menor probabilidad de salir electo presidente, ya que contaba con el veto tácito de los Estados Unidos por su actitud radical. Después pedimos la comunicación con México y cuando nos la dieron, le explicamos a Juan Valdivia, por teléfono, las conclusiones a que habíamos llegado. Él estuvo de acuerdo y le pareció que habíamos tenido una idea magnífica. Ahora mismo voy a proponerlo a Vidal, me dijo, y colgó el teléfono. Nosotros nos fuimos al casino y cuando estábamos pidiendo la comida, vino el lagarto, que era el encargado, a avisarme que había un telefonema para mí, de larga distancia. Los 3 nos levantamos de la mesa y corrimos al lugar en donde se encontraba el aparato. Era Juan otra vez. No entiendo qué pasa, me dijo. Aceptó todas nuestras condiciones. Debió darnos mala espina tanta facilidad, pero por lo pronto, lo único que hicimos fue ponernos muy contentos. Nunca se nos ocurrió que si nosotros habíamos pasado 2 horas pensando cómo eliminar gente, Vidal Sánchez llevaba 6 meses en las mismas. Esa noche la pasamos en casa de doña Aurora Carrasco, en sano esparcimiento. Capítulo 9. Había un acuerdo secreto entre los partidos que iban a unirse.
Consistía en que cada cual llevaría a cabo su campaña como si nada hubiera pasado, hasta el 25 de julio, en que iba a declararse oficialmente fundado el Partido Único. Después de esto, Gregorio Meléndez retiraría su candidatura y se conformaría con ser ministro de Hacienda en el gabinete de Juan Valdivia. Esto, como ya he dicho, era el acuerdo secreto. La campaña de Valdivia se llevó a cabo sin ningún tropiezo, y con tanto éxito, que llegamos a arrepentirnos de haber entrado en contubernio con tanta gente inicua y tan mala revolucionaria. En Sayula, las fuerzas vivas, pagadas a precio de oro por Macario Rosas, habían desenganchado el vagón en que viajaba nuestro candidato y lo habían empujado 3 kilómetros hasta la estación. En Guateque, su discurso sobre política agraria conmovió tanto a los manifestantes, que acabaron linchando a un rico hacendado de la región. En Las Mangas, Coa. Se armó una balacera que hizo indispensable la intervención de las fuerzas federales. En Monterrey, en cambio, dijo un discurso tan reaccionario y conservador ante el Club de Industriales, que Vidal Sánchez tuvo que llamarle la atención. Por su culpa asesinaron en Tabasco a 2 individuos de quienes se sospechaba, infundadamente, por cierto, que eran sacerdotes católicos, mientras que en Moroleón, en donde dijo un discurso catolizante, lincharon a un pastor metodista. En fin, aunque la cosa tuvo sus altas y sus bajas, hay que reconocer que los resultados generales fueron más que satisfactorios. Meléndez, en cambio, aunque contaba con la vendida prensa metropolitana, no causaba entusiasmo en ninguna parte. De común acuerdo y para tantear los sentimientos de Melitón, como dijo el gordo Artajo, decidimos que los 3 jefes de zona, es decir, él, Artajo, Trenza y yo, pediríamos una dotación extra de 3.000 cartuchos por soldado, para efectuar algunas operaciones de limpia. Yo estaba seguro de que no me los iban a conceder. En parte, porque en mi zona no había nada que limpiar y en parte, también, porque me daba cuenta de que si esto llegaba a sus oídos, Pérez H., con el que afortunadamente no había tenido que cruzarme todavía, iba a poner el grito en el cielo. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando recibí, con gran premura, los 5 millones de cartuchos de Maras? Yo no quería creer en tan buena fortuna y llegué a sospechar que probablemente serían defectuosos, pero estuve probándolos con el capitán Benítez y resultaron magníficos. Fabricación nacional, pero magníficos. Era una prueba de buena fe, que por lo inútil, debió hacerme sospechar. Así pasaban los meses, sin el menor contratiempo, hasta llegar a julio. Para entusiasmar más a sus partidarios y para atar los cabos que pudieran quedar sueltos antes de la fusión de los partidos, Juan Valdivia decidió rematar su campaña con un elegante banquete al que asistirían todas las personalidades políticas, sociales, económicas, diplomáticas y militares del país. Como sitio de este importante evento, escogió su elegante mansión de Cuernavaca y como fecha el fatídico 23 de julio de 1929. Vengan todos, nos dijo, es necesario que vean nuestra fuerza. Y todos fuimos, consumando así una de las metidas de pata más notables de la historia política de México. La casa, construida con dinero de procedencia desconocida, era del más puro estilo andaluz. Nadie supo nunca cuántas habitaciones tenía, pero eran muchas. Tenía un patio con una fuente, copia de la de Don Quijote, en Chapultepec, unas pérgolas, un enorme jardín, alberca y un baño ruso capaz de dar cabida a 70 personas. Nosotros, es decir, mis compañeros y yo, llegamos desde la noche anterior, con el objeto de ponernos de acuerdo en algunos puntos de nuestro programa del día siguiente. Yo hice el viaje desde México en el Packard que Germán Trenza manejaba con tanta destreza. Los preparativos estaban en su apogeo. Una compañía de zapadores que Juan le había pedido a Sirenio Márquez, que era el jefe de la zona, su compadre y un gran traidor, como se verá después, estaba destrozando en esos momentos la Rosaleda para formar un foro para la danza de los viejitos. En el interior de la casa había un gran tumulto. Escaleras por todos lados, un ir y venir de muebles y un entrar y salir de comestibles. Clarita, la esposa de Juan, que estaba dirigiendo todo este movimiento en el hall, nos dijo que su marido estaba jugando billar. Mientras nuestros asistentes subían el equipaje a los cuartos que nos habían sido asignados, nosotros nos dirigimos a la sala de billar, que era uno como sótano. Juan estaba jugando carambolas con el gordo Artajo, que era pésimo. Cuando entramos, dejaron los tacos a un lado y pusieron cara de circunstancias. Vamos a tener que pedirte un gran sacrificio, Lupe, me dijo Artajo. Yo no entendí qué querían, pero les pedí que se explicaran. Díselo tú, le dijo el gordo a Valdivia y este le contestó, no, díselo tú, y así estuvieron un rato. Se trata de tu enemistad con Pérez H., dijo por fin Valdivia.
Otra vez la burra al trigo, dije yo, porque ya sabía de qué se trataba. Él, Valdivia, me explicó con muchos argumentos, que por la seguridad del partido, era necesario contar con el apoyo del presidente interino y que para conseguirlo, se necesitaba que yo hiciera las paces con él. Primero muerto que reconciliado con ese ratero, dije. A nadie le había dicho que el asunto del reloj se había aclarado de otra manera y que el antes mencionado reloj estaba en mi bolsa. Dije lo de ratero, porque Eulalio Pérez H. era un ratero. Hazlo por la revolución, me pidió el gordo atajo y luego, como profecía, agregó. No nos vayan a dar un susto. Yo me volví a Germán Trenza en espera de su ayuda, pero este estaba de acuerdo con ellos. Sería un crimen que por no hacer un esfuerzo, vayamos después a tener dificultades. Me dijeron que todo iba tan bien, que íbamos a quedar tan bien parados, etcétera. Etcétera. Tanto insistieron que tuve que acceder. Ve a su casa y arréglate con él, me pidió Artajo. Pérez H. tenía una casa en Cuernavaca en donde pasaba los fines de semana. Él debe estar aquí desde el mediodía. Entonces yo les expliqué que sí, estaba bien, yo me reconciliaría con Eulalio, pero ¿cómo? ¿Qué iba yo a decirle para reconciliarme? Esto fue lo que estuvimos discutiendo hasta las 2 de la mañana. Para esa hora ya habían llegado el Camaleón, Anastasio y Canalejo. El Camaleón era un experto en pedir disculpas. Hazte el desentendido. Dile que lo confundiste con el diputado Medronío, que te debía una, no le expliques cuál, y que después te enteraste de que Medronío había salido tan campante del panteón. Que te acordaste de la voz y que se te ocurrió que probablemente él había sido el que había pagado el pato, que te duele en el alma, que estás apenadísimo y todo eso. No me pareció tan mala esta explicación, que dejaba a salvo mi honor, y también el de Pérez H. Les prometí que antes de 12 horas, estaría yo reconciliado con el presidente interino. Después estuvimos discutiendo lo que cada quien iba a decir y hacer al día siguiente y luego nuestro programa político, que consistía en una campaña de difamación de los partidos socialistas. El plan que habíamos preparado Germán, Anastasio y yo, de Maximiliano Cepeda, el partido villano y la candidatura de Chícharo Hernández, quedó aprobado por unanimidad. En estas estábamos, cuando nos amaneció. Me acosté un rato a descansar, pero no pude conciliar el sueño, porque cuando se me estaban cerrando los ojos, empezó el barullo de los zapadores, que hacían no sé qué reparaciones. A las 9 me levanté. Tomé un baño, me puse un elegante Palm Beach, me coloqué la Smith & Wesson en el sobaco, y bajé a desayunar. Para estas horas, la Rosaleda estaba completamente destrozada y el foro listo, el humo de 15 barbacoas inundaba la casa y hacía el aire irrespirable. Entré en la cocina, en donde Clarita, la esposa de Valdivia, ayudada por una docena de criadas, estaba preparando el mole para los 250 invitados. El polvo de los 7 chiles, mezclado con el humo de las barbacoas, me provocó un violento ataque de tos. Cuando me hube repuesto, Clarita, que siempre fue una perfecta ama de casa, me saludó y me condujo hasta una mesa en donde estaba Augusto Corona, el Camaleón, comiendo unos chicharrones en salsa verde, mientras su asistente le daba brillo a sus botas. Clarita quitó un lechón de una silla y me invitó a sentarme. Yo le supliqué que me preparara un chocolate. ¿No te extraña que Pitorelli no haya llegado a Cuernavaca todavía? Me preguntó el Camaleón. Se suponía que teníamos que ver a este personaje para hacer un plan de conjunto, porque era el jefe del otro partido valdivista. Me dijo que pasaría la noche en el Hotel Vista Hermosa. Este fue otro de los portentos que debieron ponernos sobre aviso. Después del desayuno salimos a dar un paseo por el jardín de la casa, en donde encontramos a Juan Valdivia, de Guayabera, que estaba memorizando su discurso. Ha llegado la hora en que la patria, decía levantando la mano con gesto elocuente. Lo dejamos a solas con su retórica. En la albeca estaban Anastasio, que era el único deportista, en traje de baño, y Horacio Flores, el orador, que acababa de llegar de México. Hay tropas en la carretera, nos dijo este. Por mi mente pasó, como una exhalación, la imagen del malogrado general Serrano, que apenas 2 años antes había sido fusilado en esa misma carretera, cuando precisamente más seguro se sentía de llegar a la presidencia de la República. Es natural, dijo Canalejo, que en ese momento se reunió con nosotros, de alguna manera tienen que proteger a tanta gente importante que viene al banquete. ¿De qué corporaciones eran? Le preguntó a Horacio el Camaleón, que no estaba muy convencido con lo que decía Canalejo. Desgraciadamente Horacio, que no era militar, no sabía ni de qué le hablaban. Esos numeritos que llevan aquí en el cuello, le explicamos, pero de nada sirvió, porque no se había fijado.
Después, se nos olvidó el problema y estuvimos hablando de otras cosas. Cuando dieron las 11, me despedí de ellos y calándome mi Stetson, fui a cumplir mi desagradable misión. Juan me prestó su Studebaker, y manejándolo con bastante dificultad, porque no conocía ni el automóvil, ni el rumbo, llegué a la Quinta María Elena, que era la propiedad de Pérez H. Era una casa enorme, rodeada de bardas de piedra. Al llegar al portón, detuve el automóvil, bajé de él y llamé. Se oyó un griterío llamando al cabo de guardia y cuando éste abrió la rejilla, resultó ser afortunadamente nada menos que el Patotas, que había servido a mis órdenes durante muchos años. Nos saludamos muy amablemente, luego le pregunté por Pérez H., el señor presidente no ha venido, ni nadie de su comitiva. La casa está vacía por primera vez en todo el año. Entonces comprendí que andaba la perra suelta. Me despedí apresuradamente, monté en el coche y regresé a casa de Juan como alma que lleva el diablo. Los zapadores se habían ido ya. Estamos en una trampa, muchachos, les dije, como la que le pusieron a Serrano. Todos se alarmaron muchísimo como es natural. El camaleón intervino. Si nos van a... Aquí dijo una palabra que no puedo repetir, no va a ser delante del cuerpo diplomático. Vamos a llamar a casa de Jefferson o de Monsieur Ripoll. Si ellos están aquí, no hay nada que temer. Juan Valdivia tomó el teléfono y en su rostro se dibujó el terror que estaba sintiendo. Está cortado. Nos dijo. Los malditos zapadores habían cortado la línea. Lo único que nos falta es que nos manden un destacamento para protegernos, dijo Trenza. A Serrano le mandaron un destacamento para protegerlo, que lo protegió hasta que lo pasaron por las armas. Yo hablé entonces. Vamos a romper el sitio antes de que lo cierren, dije, y no cada uno a su puesto y a levantarnos en armas, como afirma el gordo Atajo en sus memorias. Pero si lo hubiera dicho, no me avergonzaría, ni las cosas hubieran sido diferentes.